Buenas noches, gracias por estar en el Estudio México Social en el 11. Lo hemos tocado varias veces, yo diría cada año. Siempre tenemos que dar cuenta que en nuestro país, la cifra última habla de alrededor de un poco más de 200,000 personas que se encuentran en cárcel en cárcel, muchos de ellos sin siquiera tener una sentencia. La realidad es de que el 40% de la población que se encuentra en cárceles está peleando su inocencia en la cárcel. Parte de esta secuencia del delito grave que castiga antes de sentenciar. Pero lo que es una realidad es que las cárceles mexicanas, yo diría que en ninguna hay un proceso que permita la recuperación, la reintegración, la capacidad de construir un nuevo proyecto de vida. Y por eso es tan importante para nosotros, y agradezco mucho al profesor José Barrientos Rastojo, de la Universidad de Sevilla, que nos hable sobre algo que puede llamar la atención a todos, la filosofía en las cárceles. El profesor ha señalado cómo la filosofía, más allá de una manera de pensar el pensamiento, puede tener aplicación, y sobre todo a seres humanos que están privados de su libertad y probablemente requieren la construcción de un pensamiento que les permita pensar su situación. Por eso, muchas gracias, profesor, por estar aquí en México Social. Darnos primero una percepción, ¿cómo podrías describir la situación de las personas que están en cárcel? ¿Cuál sería tu subrayado de la enorme realidad de que la privación de la libertad tiene dimensiones? Yo creo que solo quienes la han vivido pueden realmente expresarla, pero tú que has estudiado el tema, ¿cómo podrías darnos una noción de lo que se vive cuando uno está dentro de una cárcel? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Y luego, efectivamente, la situación carcelaria, tanto en México como en el extranjero, es bastante difícil porque, por una parte, son personas excluidas de la sociedad, en muchas ocasiones de una forma intencionada, y son personas estigmatizadas, es decir, que se vincula la vida que ellos llevan con una vida de delito, con una vida de violencia, y de alguna forma eso lleva a desgastar la imagen moral que estas personas tienen, cuando en algunas ocasiones esa supuesta falta de moralidad no es real, sino que simplemente se basa en que no tienen las necesidades cubiertas y han tenido precisamente que delinquir por ello, como sucede, por ejemplo, en un alto porcentaje de mujeres en prisiones mexicanas, pero sobre todo también en prisiones de otras partes de Latinoamérica, que están delinquiendo simplemente porque tienen que cubrir las necesidades de sus hijos e hijas y han sido abandonados por sus parejas. Con lo cual es una situación en donde están penando precisamente por el delito que han cometido, pero están también penando socialmente por la estigmatización que sufre, y esto se ve de una forma muy radical en el caso de México con el caso de las mujeres, porque llama la atención que en torno a un 70, un 80% o más de los hombres son visitados, mientras que en el caso de las mujeres apenas un 20% son visitados, es decir, que ni siquiera su propia familia las visita, en el caso de las mujeres, porque se considera que han roto un poco los roles sociales. Con lo cual, como decía, la situación en prisión son de personas que han sido excluidas socialmente y, de una forma personal, individuos que no tienen capacidades de pensamiento crítico, que no tienen capacidades en muchas ocasiones de gobierno de las pasiones, y esto aumenta en gran medida también la situación de exclusión que ellos y ellas mismas están viviendo. Y un apunte, cuando pensamos en prisión y pensamos quién sufre, pensamos normalmente en los privados y privadas de libertad, pero no podemos cambiar tampoco en romantizar la situación y pensar que ellos son unos santos que han sido castigados por el sistema, porque no siempre es así. Es decir, hay muchos delincuentes, asesinos, violadores, y en ese sentido también hay que tener en cuenta que la otra parte, es decir, los custodios en muchas ocasiones también están sufriendo, y nuestro proyecto, el proyecto Boecio, no solo tiene vocación de ayudar a los privados y privadas de libertad, sino también, por supuesto, a los custodios que se plantean cómo pueden manejar esta situación de violencia que están trabajando. Y en última instancia también hay un tercer bloque de personas que están sufriendo, que son las familias. Es decir, hasta qué punto los padres, madres de estas personas que están dentro de prisión también están sufriendo y también necesitan este tipo de
de ayuda desde la filosofía, porque hay que pensar que en muchas ocasiones sus propios hermanos, sus propias hermanas van a acabar también en prisión. Con lo cual intentamos pues trabajar con este mare magnum de situaciones en donde falta pensamiento crítico, gobierno de las pasiones, y el tercer bloque es un intento de entenderse entre las personas, cooperar para desarrollar trabajos que son muy necesarios y que sirven para esta recuperación del preso. Así, déjame en ese sentido dimensionar lo que bien nos dices. Cuando hablamos que en nuestro país hay alrededor de 205,000 personas que están privadas de su libertad, pues es mucho más porque el castigo se extiende a los familiares de estas personas, pero también la convivencia de los custodios y todo el sistema judicial que interactúa y que genera relaciones, pues también, digamos, destructivas, ¿no? O sea, que requerían una visión más amplia de esta enorme complejidad. Y en ese sentido, déjame ir un paso adelante, porque cuando nos dices pensamiento crítico, cuando dices el que haya gobierno de sus sentimientos, pues un entorno tan difícil en el cual tenemos esta visión de la sobrevivencia, ¿no? O sea, el enorme abuso entre custodios y custodios, entre los custodios y los prisioneros, etcétera. ¿Cómo generar solidaridad, empatía, cuando constantemente estás siendo demandado a ceder parte de tu dignidad para sobrevivir? O te conviertes en un instrumento más de violencia, porque el entorno es violento. Entonces, en ese contexto, cuando a mí me planteaban el proyecto que ustedes están construyendo, pues estamos ante la necesidad de cualquier proyecto que ayude, porque lo que tenemos no es suficiente. Y déjame ponerlo, va más allá del apoyo emocional. Lo que ustedes están planteando es algo mucho más profundo. Entonces, vamos a esta parte de lo que muchos han llamado la filosofía aplicada. O sea, la filosofía, cuando a veces se piensa, es como un pensamiento abstracto, de grandes preguntas, ¿qué es el ser?, ¿no? O sea, y no llegamos a esta dimensión que ustedes están planteando. Entonces, ¿cómo la filosofía puede también tener esta noción de aplicabilidad que está atrás del proyecto que ustedes están implementando? Me agrada muchísimo la pregunta, Mario, porque además yo creo que hay que hacer una última matización, y es que los presos no solo están detrás de los barrotes, sino que están de este lado también. Pensemos que la prisión es una estructura que no solo controla a los de dentro, sino que nos controla a nosotros también, para evitar que nosotros irrumpamos contra el sistema de poder que no quiere que los que estemos fuera realicemos ciertas acciones, y eso es importante también decirlo, y no lo digo yo, lo decía Michel Foucault, ¿no? Es un control del que está fuera también, que tiene miedo para entrar en prisión. Entonces, en ese sentido, nosotros intentamos precisamente trabajar el tema de la prisión. Hablamos también un poco de cuál es la función de la prisión dentro de la sociedad, quizás sea también controlar al de fuera, y centrándome en el tema de filosofía aplicada. Precisamente en los últimos semanas publicábamos filosofía aplicada experiencial. En este libro intentamos desarrollar esta idea. ¿De qué se trata? Nosotros descubrimos que la historia de la filosofía tiene una gran riqueza de contenido, todos lo sabemos, que es la libertad, que es la felicidad, que es el amor, pero sobre todo también nos proporciona capacidades para pensar mejor. Y esas capacidades para pensar mejor nos terminan ayudando, nos ayudan a descubrir cuáles son las limitaciones de nuestra sociedad, y nos ayudan a descubrir, pues, por ejemplo, que cuando yo estoy deseando tener el último modelo de celular y estoy sufriendo porque no tengo el último modelo de celular, quizás ese sentimiento no es algo que haya creado yo, sino es algo que ha creado un determinado sistema social al cual le interesa que yo esté sufriendo y que acabe comprando ese modelo de celular. ¿Cuál es el problema? Que si yo tengo dinero, lo compro. Si yo no tengo dinero, quizás lo robe, o quizás quizás cometa inclusive un delito. Filosofía aplicada experiencial no va a trabajar, no es una educación en valores, no es una educación ética, pero va a ayudar a los reclusos, a los privados y privadas de libertad, a que sean conscientes de a quién le interesa que esas personas estén sufriendo.
cuando ellos son conscientes del sistema al cual les interesa que ellos sufran, ellos se liberan de ese sentimiento, de esa necesidad de alguna forma, porque se dan cuenta de que son un juguete dentro del propio sistema. Filosofía aplicada dota de las herramientas para que ellos se den cuenta de cómo la ideología del sistema, de cómo el marco en el cual estamos viviendo provoca ciertas ideas y ciertos sentimientos que pensamos que son nuestros, pero que en realidad los hemos recibido de la propia sociedad. Filosofía aplicada, por lo tanto, dota de estas herramientas de pensamiento crítico, por una parte, también de gobierno de las pasiones. ¿Qué hacen las pasiones? Y utilizo el término pasiones. Las pasiones es algo que nos hacen pasivos. O sea, nosotros, en lugar de actuar cuando estamos apasionados, es como de facto la pasión se hace dueña de nosotros y ya no actuamos nosotros racionalmente, ya no actuamos nosotros autónomamente, sino que es la pasión la que actúa por nosotros. Cuando pasa la pasión, decimos que ni siquiera nos reconocemos en eso que hicimos. ¿Por qué no nos reconocemos? Porque no éramos nosotros los que estábamos actuando, eran nuestras pasiones. El gobierno de las pasiones, una idea que viene de unos filósofos del siglo IV, V, VI antes de Cristo, después de Cristo, lo que nos dan son un entrenamiento filosófico para conseguir ser gobernantes de nuestra propia existencia. Lo que hacemos dentro de prisión es vamos al gimnasio filosófico, no a que nos den una clase de teoría filosófica, sino a entrenar con esos ejercicios para que todos, y digo todos porque nosotros no somos maestros, sino que somos compañeros de entrenamiento de los privados y privadas de libertad, para que todos entrenemos y desarrollemos estas capacidades en donde conseguimos gobernar a nosotros mismos y también donde conseguimos esa expresión que decimos de tomarnos la vida con filosofía, pues conseguimos que ante las dificultades, todas las que hay dentro de prisión, os podéis imaginar, ante las dificultades de la vida, las afrontemos de una forma mucho más calmada y mucho más dueños de nosotros mismos. Déjame hacer una pausa ahí para seguir hablando con el profesor José Barrientos Rastrojo, de la Universidad de Sevilla, profesor de la Universidad de Sevilla, que está aplicando, o está, digamos, con una audacia de pensamiento llevándonos a estos temas. Vamos a un corte. Cuando lo dices, la primera pregunta que me surge de acompañar a los reclusos a este pensamiento es ¿cómo lo hacen? Digo, tiene una dificultad, digamos, pedagógica o de diálogo que implica, deja ponerlo a lo más simple, que las dos partes quieran hablar, quieran comunicarse, y no es una condición, digamos, que podemos dar por dada. Entonces, ¿cómo han logrado y desde cuándo están haciendo esto y cuál es tu valoración? Háblanos un poco de la experiencia que han vivido, dónde la están viviendo y hasta dónde crees que es replicable, porque bueno, yo conozco muchos filósofos y muchos tienen esta actitud que tú nos manifiestas de ayudar a pensar y gobernar emociones, pero mucho del pensamiento filosófico también está en una abstracción que nos ayuda a pensar, sí, pero estamos hablando de un nivel, pues digamos, lejano de la cotidianidad de una cárcel. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo haces, profesor Barrientos? ¿Cómo logran hacer esto y qué experiencia tienen? ¿Desde cuándo están trabajando así? Pues nosotros empezamos allá por el año 2016-17. El proyecto Boecio empezó en varias prisiones iberoamericanas, porque aquí en España también. De una forma específica en México trabajamos en prisiones como Santa Marta Catitla, el reclusorio femenil Santa Marta Catitla, en el reclusorio sur, en Cesbo. Y aquí tengo que mencionar, por supuesto, al primero que comenzó, que fue un alumno de la UNAM, Marco Antonio López. Haciendo su servicio social, pues él empezó a hacer clases de filosofía y luego su propio profesor, que es el secretario académico del Programa Universitario de Bioética, Ángel Alonso, también empezó a trabajar en el proyecto Boecio. Luego hemos seguido trabajando en Brasil, estamos en prisiones brasileñas, en Argentina, en Colombia, en fin, aquí en España estamos un poquito abriendo. Lo que nosotros nos planteamos es sobre todo que los reclusos no solo vuelvan a un sistema productivo. Pensemos que en muchas ocasiones lo que reciben en las prisiones son talleres profesionales, que están muy bien, pero hasta qué punto esos talleres profesionales le están ayudando a volver a una sociedad democrática, a una sociedad crítica o a una sociedad reflexiva.
un taller profesional te ayuda a desarrollar competencias profesionales, pero no competencias personales ni competencias críticas o reflexivas. Y en ese sentido, enlazo con la pregunta que me hacía. Lo primero que nosotros partimos es que intentamos romper la estigmatización, es decir, nosotros no nos planteamos que estamos trabajando con privados y privadas de libertad, sino con compañeros de entrenamiento y además que estamos entrenando con ellos, es decir, las mismas actividades que ellos hacen, las hacemos nosotros. El pensamiento crítico o el gobierno de las pasiones no es solo útil para ellos, es útil también para nosotros. Por lo tanto, los mismos ejercicios que ellos van haciendo, los vamos a hacer nosotros semanalmente junto a ellos. ¿Qué hacemos? Les proponemos un ejercicio filosófico que se los explicamos en la sesión y que tienen que hacer todos los días durante un mínimo de 20-30 minutos diarios, como si estuviesen yendo a un gimnasio. Ellos lo hacen y nosotros también. ¿Qué tipo de ejercicio? Sería la siguiente pregunta. Pues son ejercicios, por ejemplo, para distinguir lo que depende de mí y lo que no depende de mí, que sería la diacrisis, por poner un ejemplo. Es decir, distinguir que, por ejemplo, no depende de mí, si he sido un asesino, devolverle la vida a otra persona, pero quizás sí depende de mí el resemantizar precisamente aquello que yo estoy viviendo o ayudar a la familia o ver de alguna forma la situación de otra forma. Quizás no depende de mí el que mi padre haya muerto cuando yo estaba dentro de prisión, pero sí depende de mí si esa situación pues me está creando un conflicto pasional, o sea, violencia, sí depende de mí cómo yo interpreto eso. Y lo puede ver, por ejemplo, como un ejercicio para entrenar mi propia capacidad filosófica. Eso sería la diacrisis. Hay otro ejercicio que es la premeditatio malorum. ¿En qué consiste? En imaginarnos una situación en donde perdemos algo a lo cual no le damos valor y con dos fines: prepararnos por si eso sucede y además volverle a dar valor a cosas que no le damos valor. Por ejemplo, en prisión uno sobre todo se puede quejar mucho de que no tiene libertad, pero quizás lo que no nos damos cuenta es de que tenemos libertad para levantarnos de una cama, es decir, que estamos sanos. Y a eso no le damos valor. ¿Qué es lo que pasa si nosotros pensamos en este ejercicio que podemos perder la vida o podemos perder la salud? Ahora que, por ejemplo, estamos con la situación del coronavirus, después de hacer este ejercicio, uno empieza a volverle a dar valor a ciertos elementos que antes no le daban valor. Y segundo, si uno pierde la salud, como se ha entrenado precisamente en esa situación negativa, cuando pierda la salud, imaginemos que he contraído el coronavirus, puedo controlar mucho mejor la situación, puedo gobernar mucho mejor la situación, porque me he entrenado para hacer eso. Y a partir de aquí, pues efectivamente hemos tenido ciertos resultados, es decir, resultados tanto cuantitativos como cualitativos, porque esto es un proyecto que financia la Unión Europea, también es un proyecto que financia la Oficina de Cooperación de la Universidad de Sevilla, y entre esos resultados, si me permites que dé Sí. algún tipo de resultado, pues tenemos unas mejoras en las capacidades cognitivas, en las capacidades de disolución y resolución de problemas, en las capacidades reflexivas, de ver la realidad mucho más profundamente, de ver que la realidad no solo tiene un único prisma, sino que tienen varios. Y fíjense lo interesante que es esto, sobre todo cuando una persona es muy dogmática y se pelea con otra porque no es capaz de ver las distintas formas de solución que puede tener un problema, los distintos prismas que puede tener un problema. Bueno, mejoras de capacidades cognitivas, reflexivas, afectivas también, personas que pueden gobernar mejor sus propias pasiones y personas que tienen fortaleza, por ejemplo, para hablar con sus familiares después de no haber hablado con ellos durante 5, 6, 7 años porque les daba vergüenza, han vuelto directamente a hablar. Personas que han dejado de consumir droga, no porque nosotros vayamos a decirle que las drogas son buenas o malas, sino porque le dotamos de capacidades de pensamiento que les ayudan a darse cuenta de que el que los metió en la droga lo que pretendía era tenerlos a su servicio, tenerlos esclavizados porque necesitaban consumir esta sustancia. Cuando ellos se dan cuenta de que estas personas o estos grupos los utilizaban por medio de la droga, se empiezan a hacer estos cuestionamientos y empiezan un procedimiento para dejar las drogas. O gente que de pronto se empieza a plantear que quizás fuera de la prisión hay realidad. Me explico. Sobre todo en prisiones donde las penas están limitadas a cierto número de años, por ejemplo en España 20 años, hay gente que no quiere abandonar la prisión.
Y uno dirá, ¿cómo que no quiere abandonar en prisión? Es muy sencillo, ellos se han criado en prisión, ellos tienen en prisión a sus amigos, ellos tienen en prisión su vida. Cuando salgan de prisión saben que se pueden encontrar con paro, con una situación en donde van a ser rechazados, donde no tienen familia, donde no tienen amigos, de tal forma que allí tienen su casa y además no tienen recursos para volver a reconstruir su propia existencia. ¿Qué pasa? Que no quieren no quieren salir de prisión y en algunas ocasiones están pensando ver cómo hacer otro delito para volver a prisión. En filosofía aplicada, en los talleres que hacemos, les ayudamos precisamente a poder hacer un nuevo proyecto existencial, a ver cuál puede ser el interés que puede tener su propia libertad y, sobre todo, a que no dependan de esa ideología, de esa idea que hace mucho más deseable estar dentro de prisión que estar fuera de prisión. Yo agradezco muchísimo, profesor Barrientos, que haya estado aquí en México Social. Es un tema que te invito a que más adelante sigamos hablando sobre él, porque yo comparto con ustedes que en el caso mexicano, estas 200,000 personas que están privadas de libertad, tenemos que más allá del delito, reconocer que tienen derechos, y el derecho es el que tengamos la solidaridad de la sociedad, sí de aplicar la ley, que muchas veces, en nuestro caso mexicano, el castigo es desproporcional, el castigo tiene los grandes problemas que en todo el mundo se ha dado de que no necesariamente la culpabilidad fue probada, pero fue castigada la persona. Y en ese sentido, el ensayar o el proponer métodos innovadores como la filosofía en las cárceles, pues ayuda a construir eso. Capacidad de pensarse, pensamiento crítico, autorreflexivo, el control de emociones. Y en ese sentido, una de las preguntas que me quedo es, bueno, ¿cuál es la capacidad realmente de expandir el programa, llevarlo a todos los centros penitenciarios y, bueno, ser solidarios, estar conscientes de que las personas que están en la cárcel, la mayoría o todos ellos tienen el hecho de reescribir su vida al salir de la cárcel, pero parece ser que afuera también hay otra cárcel. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias por estar en México Social. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Nos seguimos viendo en el próximo México Social. Les pido que nos sigan en las redes México Social, en Twitter, Facebook y en Instagram. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, doctor.